ayer, en los evangelios. Eso es en el Antiguo Testamento, hombre, parcialidad y temporalidad. En los evangelios. Díganlas como se las dije. Yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo enseñando y ustedes no aprenden nada. Por eso le digo a la gente del sonido que las escriba. ¿Cuáles son esas dos? Ajá. Dígalo. Dale el micrófono, niño. Primera cosa. De su concepción hasta, No, como lo dijo al principio. nos presenta un Mesías que desde su concepción hasta su glorificación se movía el neuma o el espíritu. Muy bien. Esa es la primera. La primera enseñanza que podemos extraer de los evangelios es que los evangelios nos presentan un Mesías, un Cristo, un ungido, que desde su concepción hasta la resurrección o glorificación, todo lo hizo en la obra del Espíritu Santo. Esa es la primera. Yo no sé qué tan complicado hablo que no puedan sintetizarlo así. Eso es lo primero. Los evangelios nos quieren hablar de ese Mesías. ¿Y usted ya lo escribieron aquí o no? Pero comenzando con ustedes, escríbanlo como yo se lo he puesto. Y no es en el Nuevo Testamento, es en los evangelios. Los evangelios nos hablan de un Mesías cuya obra, cuya enseñanza, cuya vida, cuyos milagros de principio a fin no obró por él, obró por el Espíritu Santo. Toda su vida, su enseñanza, sus obras, todo fue realizado por el Espíritu Santo. Todo lo que podamos decir de Jesús, lo que podemos conocer de Jesús, todo fue obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso decíamos una verdad, que Jesús al partir, él dijo una frase. ¿Cuál era con la que cerrábamos? Que eso nos lleva a la segunda. Ajá. Me voy, pero no los dejo solos. Hay en los evangelios, pero redacten esto como estoy diciendo yo, hombre, no están oyendo. El segundo componente de los evangelios es que en todos ellos aparece la promesa de que ese espíritu que animó al Mesías animaría también a la comunidad que sigue al Mesías. Esas son las dos diríamos, esto de que el Espíritu se mueve, yo no lo he hecho así. No inventen, usen mis palabras. La primera verdad es que tenemos un Mesías cuya vida, palabra y obra eran el fruto del Espíritu Santo. Esa es la primera verdad. Y la segunda, hay una promesa
de que el espíritu que animó al Mesías animará también a la comunidad que sigue al Mesías. Todavía no, es futuro. En los evangelios no es algo presente. Lo único presente que hay del Espíritu en los evangelios es en la obra de Jesús, no todavía en los discípulos, no todavía en sus seguidores. Lo que se diga del Espíritu hacia los seguidores en los evangelios será futuro. Ahí sintetizamos las dos grandes enseñanzas que podemos decir del Espíritu en los evangelios. Vamos a tomar, cuando cerremos este panorama general, vamos a tomar el Espíritu en Mateo, el Espíritu en Marcos, el Espíritu en Lucas y el Espíritu en Juan. Ya algo muy específico de cada evangelio, porque cada evangelio tiene una perspectiva especial del Espíritu en Jesús, no es la misma. Hay una lectura que enfatiza ciertos aspectos del Espíritu en cada evangelio durante el ministerio de Jesús. Aún en los sinópticos, evangelios sinópticos, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, que son los tres evangelios parecidos. Aún en esos tres evangelios parecidos, por no venir del mismo autor, por no provenir de la misma comunidad que los escribió, tienen un énfasis propio de cómo leen la acción del Espíritu en la obra de Jesús. No digamos Juan será radicalmente distinto a los otros tres. Así que más adelante vamos a adentrarnos en la perspectiva de cómo cada evangelista mira al Espíritu en el ministerio de Jesús. Pero haciendo un resumen de los 4 evangelios, son estas las dos verdades que se pueden sintetizar sobre el Espíritu Santo. Es como que los evangelios quieran presentarnos al Espíritu Santo como lo que autentica o como la credencial que Jesús de Nazaret presenta de que Él es el Mesías. ¿Me explico? Porque decimos Jesús es el Mesías, pero ¿cuál es la credencial? ¿Qué es lo que lo identifica? ¿Qué es lo que lo señala? A partir de que la comunidad llegó a confesar que ese Jesús, hijo de José y María, era el Mesías prometido, era el ungido de Jehová, era el enviado del Señor. ¿A partir de qué credencial? Pues a partir de que Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu habitaba sobre Él de una manera particular. Por eso os dirá siempre: este es mi siervo a quien yo he enviado, sobre él reposa mi espíritu. El Espíritu aparece en los evangelios como la credencial de Jesús de Nazaret de que Él es el Mesías. Soy el Mesías. Ajá, tu credencial, el Espíritu. ¿Estamos? Y claro, la promesa que aunque Él regresa al Padre, aunque Él retorna al Padre, ese Espíritu que hizo posible la enseñanza y la obra del Mesías es el mismo Espíritu que animará, empoderará a la comunidad para darle seguimiento a la obra que el Mesías inició. Es la promesa. En los evangelios está la promesa. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre estas dos verdades que sintetizan el tema de el Espíritu en los evangelios?
Muy bien. Ahora vamos a pasar las características del Espíritu en Hechos de los Apóstoles. Así también una síntesis. No vamos a ahondarnos, no vamos a entrar porque luego lo vamos a tomar solamente a él. En los Hechos de los Apóstoles, dicen los estudiosos que realmente debería de denominarse como los hechos del Espíritu. Sin embargo, yo creo que no debería simplemente llamarse solo así, porque los evangelios también son los hechos del Espíritu. Solo que los evangelios son los hechos del Espíritu en la persona del Mesías. ¿Ya? Y hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu en la comunidad apostólica. Entonces no deberíamos del todo de quitar la referencia a la labor apostólica independientemente de los 12, porque realmente más que de los 12 no es Hechos de los Apóstoles porque narre la obra de los 12 apóstoles. Más bien debería ser de la comunidad apostólica, es decir, aquella comunidad enviada, porque la palabra apóstol significa enviado y apostólico significa que alguien ha sido enviado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tendríamos realmente en este tema. Estaríamos hablando de los hechos o las obras del Espíritu a través de la comunidad apostólica, no de los apóstoles de los 12, porque de los 12, realmente de los 12, solo aparecen de forma central, diríamos, de forma central, aparece Pedro. Pedro arranca desde el capítulo 1 y principalmente en el capítulo 2 arranca un protagonismo, pero Pedro desaparece en el capítulo 12, cuando sale de la cárcel, y solo dice el pasaje, y se fue a otro lugar. Y del capítulo 12 en adelante no sabemos más nada de Pedro, que es hasta ese momento el único de la comunidad apostólica original que se destaca en los primeros 12 capítulos de Hechos. El otro que aparece es Juan, porque Pedro y Juan formaban un binomio, siempre andaban juntos. Esa cercanía ya arrancó desde la práctica del Jesús histórico, porque Pedro, Juan y Jacobo eran los tres de confianza de Jesús. Ellos andaban cerquita con Jesús siempre. Cuando él quería resolver algo muy privado, con ellos tres lo resolvía. Cuando él quería hablar de algo muy en confianza, con esos tres hablaba. Cuando él quería estar en una intimidad, pero no solo, pero tener a tres con él, se llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre vamos a encontrar en los evangelios que esos son los tres que están cerca. Y lo van a encontrar en los momentos de oración de Jesús, lo van a encontrar en la transfiguración, lo van a encontrar en el Getsemaní. Son los tres que siempre andaban caminando con Jesús. Ya en la práctica ministerial de ellos sin Jesucristo, Pedro y Jacobo van a formar siempre un binomio apostólico. Ellos son los que iban al templo cuando la curación del cojo. Ellos fueron enviados para ver la situación en Samaria. Siempre andaban ahí Juan. El otro que aparece también es Jacobo, ¿verdad? Aparece un par de veces. Aparecerá de la comunidad originaria de los 12. Aparecerá, ¿quién más? Capítulo 1, solo están los 12. Capítulo 2, Pedro. Capítulo 3, Pedro y Juan. Capítulo 4, Pedro y Juan. Capítulo 5, Pedro. Capítulo 6 y 7, Esteban. Capítulo 8, Samaria, Pedro y Juan. Capítulo 9, mientras Saulo de Tarso. Capítulo 10, casa Cornelio, Pedro.
capítulo 11 es Pedro, capítulo 12 Pedro, y ahí desaparecen todos. Son los únicos. No se menciona de la labor apostólica de nadie más. Porque del capítulo 13 en adelante entra en auge Saulo de Tarso, que se convertirá en Pablo. Pedro tendrá un aparecimiento en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15, dando una opinión, pero a partir de ahí no vuelve a aparecer más. Entonces, más que hablar que son hechos de los apóstoles en el sentido restringido de los 12, es hechos de los apóstoles en el sentido de la comunidad llamada y enviada, porque van a aparecer un grupo que no se van a llamar los apóstoles, sino que se van a llamar, son conocidos por los biblistas como los helenistas. En el capítulo 6 aparecen los helenistas. Cuando dice que aparece el conflicto entre los judíos de habla griega y los de habla hebrea, porque las viudas de uno no eran atendidas como las de los demás. Así que decidieron elegir a un grupo de hombres con características muy concretas, hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu, hombres llenos de sabiduría. Capítulo 6, versículo 3, a quienes les encarguemos el ministerio de las mesas. Pero lo que menos encontramos a estos helenistas, mal llamados diáconos por muchos, no son, cuando dice ahí la Reina Valera, elección de los 7 diáconos, eso está equivocado, hermanitos. No son diáconos. Puede haber una confusión a veces de entender que esos fueron diáconos como se entienden los diáconos ahora en las iglesias. No. Ahí, ¿y ese humo qué es, hermanos? ¿Seguros? Yo veo que viene de afuera como que está quemando algo. Si es un fuego que está por ahí, apáguenlo. Entonces, la gente normalmente habla que en Hechos 7 aparece la elección de los diáconos, pero no, ¿verdad? No son los diáconos, porque ahí ha sido mal interpretado el texto. Ahí lo que hay son a 7 helenistas, porque en griego cuando dice 7 de habla griega, esa frase de habla griega en el original dice helenistas y ha sido traducido por de habla griega, porque diácono son ahí en Hechos 7 los diáconos encargados de las mesas, pero también se llama diáconos a los apóstoles cuando dice los diáconos de la predicación. Diáconos de la predicación, diáconos de la mesa. Así que no es un título que aparece ahí, ¿verdad? Sino más bien un grupo emergente. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Aparece un grupo de liderazgo emergente, porque este es un principio bíblico fundamental. Cuando el Espíritu quiere llevar a la iglesia por nuevos caminos y el liderazgo que está no entiende los nuevos desafíos del Espíritu, entonces Dios va a levantar siempre un liderazgo emergente. Oiga esto. Los apóstoles de Jerusalén ya habían topado, no daban más. Su discernimiento espiritual, a excepción de Pedro, no le daba la capacidad de poder entender la nueva comprensión misionera que el Espíritu estaba dando para ir al mundo pagano. Los apóstoles de Jerusalén se quedaron enclaustrados en Jerusalén. El Espíritu levanta un grupo nuevo emergente de líderes, los helenistas de habla griega, que serán estos los que se van a dispersar en el mundo para predicar el evangelio. Son ellos, a partir del capítulo 13 de Hechos, que toman el control de la misión al mundo. Capítulo 13,
versículo del 1 al 3, ahí nos encontramos en la comunidad de Antioquía. Vea usted ahí. Dice el versículo 1, estaban pues o habían pues en la iglesia de Antioquía apóstoles, que diga profetas y maestros. Y comienzan a enunciarse quiénes eran los profetas y maestros. Y todos los nombres que aparecen son helénicos. No aparece ningún nombre hebreo. Todos son helénicos. ¿Verdad? Helénicos significa que eran judíos, pero judíos de la diáspora. Judíos. Un helenista no era todavía un pagano. Un helenista era un judío, pero que se había quedado en la diáspora o había tenido contacto con la cultura grecorromana y su mentalidad era diferente a la que estaban viviendo solamente en Palestina, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es que comienza todo un ministerio nuevo de evangelizar al mundo grecorromano, y las personas que llevarán este mensaje al mundo grecorromano son esa gente del mundo judío helenista, judíos que también hablaban el griego, ¿verdad? Y ellos son los que toman el protagonismo del capítulo 13 en adelante. Capítulo 13, 14, Pedro se une con Bernabé, que son dos de los que están ahí en la lista del capítulo 13, y deciden emprender un viaje misionero. Van a predicar a Listra, Derbe, Antioquía, van a dar toda la vuelta y van a regresar en el capítulo 14 para decirle a la iglesia cómo les fue. En el capítulo 15 tenemos el llamado Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que fue un debate sobre si los gentiles estaban en la misma posición que los judíos nativos o helenistas, si compartían la misma condición en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el 16, Pablo y Bernabé quieren de nuevo realizar la obra misionera, pero se da un conflicto entre ellos. Al final del 15, ya para empezar el 16, se da un conflicto entre ellos acerca de cómo ven la misión a los gentiles, y particularmente que Bernabé quiere llevar en compañía a Juan Marcos, que se les había corrido en el viaje primero, ¿verdad? Se había retirado, se había regresado, y en lugar de Juan Marcos de fortalecer la perspectiva evangelizadora a los paganos, Juan Marcos se fue para Jerusalén a fortalecer la posición conservadora de Jerusalén. Esto incomodó a Saulo, incomodó a Pablo, pero como era Juan Marcos, sobrino de Bernabé, Bernabé insistió en llevarse a Juan Marcos, y ahí se da una disputa. Entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se van a predicar a Chipre, y Pablo decide tomar a Silas y emprender en el capítulo 16 la obra misionera de lo que se llama el segundo viaje misionero, ¿verdad? Luego salen el 16, 17 y 18 para recorrer toda la zona de Macedonia, Éfeso, Filipos, Grecia en el 17, Corinto en el 18. Va a regresar luego de nuevo a Jerusalén, donde en el 18 y 19 lo van a capturar, y él va luego posteriormente a hacer un recorrido hacia Roma ya en calidad de prisionero. Hay una cosa, y es que la comunidad cristiana no es tan unida como a veces nosotros lo pensamos. Hay algunos resúmenes que Lucas hace a lo largo del libro de los Hechos. Lucas hace 7 resúmenes. Un resumen son esas como síntesis que hace Lucas de la vida comunitaria. Por ejemplo, el capítulo 2
versículo 42 en adelante. Ahí comienza un resumen que hace Lucas. Ese es el primer resumen. ¿Qué dice 42? Hable pues. 2:42. El partimiento del pan en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Esos son resúmenes. Estaban unidos. ¿Qué más? Perseveraban en la oración de los apóstoles, en el partimiento del pan. A Lucas le gusta mucho hacer resúmenes, como dijéramos, resúmenes que reflejen una comunidad tranquila, en paz, unida y trabajando. Sin embargo, hay que que son resúmenes. Como cuando le dicen a usted: ¿y qué tal en la casa? Usted hace una valoración general. Es decir, cómo al final están las cosas. Pues mire, estamos bien. Estamos luchando, estamos caminando, vamos bien. Claro, si ya le dicen deme detalles, van a comenzar a emerger las contradicciones. Cuando ustedes dicen estamos bien, no quiere decir que no se han peleado con el marido. No quiere decir que no ha salido mal, que tiene un problema con los hijos. No, hay una serie de realidades conflictivas, pero que al final termina resultando una situación donde vamos caminando. ¿Qué tal? Ahí vamos bien. De veras, sí, vamos, tranquilo. No significa que no habían conflictos. No significa que no habían posiciones doctrinales completamente diferentes. Las comunidades tenían diferentes pensamientos de cómo hacer la misión, diferentes maneras de cómo entender a Jesús mismo. Habían distintas maneras aún de organizarse. Entonces el Espíritu aparece a grandes rasgos como lo siguiente. 1. Primera característica del Espíritu en Hechos de los Apóstoles. Él aparece como la fuerza misionera fundamental. Él pone la agenda de la misión. Eso es lo primero. Esa es la primera característica que encontraremos del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Quien pone la agenda misionera no es la iglesia de Jerusalén, no es la comunidad de los 12, no es Pedro ni Juan. Quien pone la agenda misionera es el Espíritu Santo. Eso es lo primero. ¿Lo han redactado así o no ustedes? Atrás. No me pongan ahí, miren, ve, fuerza misionera fundamental. 2 puntos. El Espíritu pone la agenda de la misión. ¿Qué le cuesta? Y porque no me ha quedado tiempo para entrarme a escribir, no lo puedo hacer. ¿Dónde vamos a ir a evangelizar? ¿A quiénes iremos a predicar? ¿Por dónde se moverá la iglesia? Esto no pertenece a un estudio de mercadeo. No es aquello de decir, ¿dónde iremos a llevar el evangelio? Veamos qué población es más rentable. No.
O veamos qué población es más accesible. O qué tipo de población nos encantaría que oyera más que otros. Tampoco. ¿Quién plantea la agenda de la misión? El Espíritu. Esa es la primera característica. Será Él quien esté impulsando la obra misionera. Por eso dice alguien en uno de los escritos, cuando la iglesia perdió de vista Hechos 1:8, el Espíritu le aplicó Hechos 8:1. Léalo para que lo entienda. Cuando la iglesia pierde de vista Hechos 1:8, el Espíritu le aplicará Hechos 8:1. ¿Alguien me quiere decir que entendió? ¿Alguien me quiere decir que entendió? Si ya leyó. Ven. Vaya, empecemos ya. Levánteme la mano. Mira, hijo, no solo me le dé el micrófono. Levánteme la mano para saber, porque doy la palabra aquí o la del micrófono a otro. Sí. Yo soy quien doy la palabra, no usted. Dígame. Los apóstoles no habían logrado entender el mensaje que ellos habían recibido, que el Espíritu Santo ya estaba sobre ellos. Por lo tanto, el Espíritu tiene que intervenir haciendo quizás una obra, quizás un momento quizás ellos no lo entienden, pero luego son esparcidos para que se cumpla la palabra de Hechos 1:8. ¿Y cuál es la palabra de Hechos 1:8? Que recibirán poder. Cuando ellos reciban el poder, ellos van a ser testigos en todos lugares. Ajá. Y es ahí donde ellos son esparcidos, ya en Hechos 8:1. Muy bien. Hechos 1:8. Me seréis testigos en toda Judea, no, Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Me serán testigos cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Ya? La presencia del Espíritu por principio, más que manifestarse en fenómenos físicos o emocionales, los cuales pueden ocurrir, los cuales pueden darse, porque cómo va a reaccionar nuestra psiquis y nuestro cuerpo ante la presencia del Espíritu, eso puede ser diverso. Pero lo esencial es el criterio fundamental para quien ha recibido derramamiento del Espíritu, es que esta persona se vuelve misionera. Es alguien que se vuelve testigo. Predicar la palabra es el efecto natural, espontáneo y esperado de quien camine en el Espíritu Santo. Y claro, hay una agenda ahí, una agenda geográfica. Pero la iglesia de Jerusalén se estaba quedando solo en Jerusalén. Porque cuando cubrimos una parte de la misión y sentimos que ya dominamos esta zona, que ya aprendemos esta zona, ya no queremos ir más allá. Porque cruzar una frontera, Jerusalén, Judea, Judea, Samaria, cruzar fronteras siempre implica riesgos. Cruzar fronteras siempre implica como inseguridades. Es decir, asumir nuevos desafíos de la misión siempre va a implicar exponernos a otro proceso de recomposición.
Los nuevos desafíos siempre vienen como a descomponer lo que tenemos para entrar a una recomposición. Y lo que sucede es que los líderes nos vamos sintiendo cómodos tal como estamos. Hey, que así estamos bien. Hey, es que ya siento que si tomamos otro desafío, hey, vaya a ser que pase esto, o nos vamos a separar, hey, que vos te vas, hey, que aquí, que allá. Es decir, vamos perdiendo cierta estabilidad y comodidad que ya tenemos. Y los apóstoles, pues, se sentían cómodos con la misión en Jerusalén. Ya pasar a Judea le representaba, no digamos a Samaria, ya era más problemático. Entonces, el Espíritu tiene que mover a la iglesia para salir de las fronteras estrechas que Jerusalén imponía a la misión y atravesar fronteras para llegar hasta donde Hechos 1:8 lo dice. Si usted es hombre del Espíritu, si usted es mujer del Espíritu, si somos iglesia del Espíritu, ya sea por obediencia o por persecución, pero vamos a hacer lo que el Espíritu diga. O sea, que se va a hacer la obra del Espíritu, se va a hacer. Que quizá en la segunda parte de la misión, algunos que empezaron ya no van a estar, eso es un hecho. Si no quisieron ser sensibles y lúcidos a la voz del Espíritu para enfrentar los nuevos desafíos, se quedan. Siempre que el Espíritu quiere llevarnos a nuevos desafíos, siempre hay un grupo que se queda. Es decir, no lograron entender los nuevos retos que planteaba el Espíritu Santo. Y ahí se quedaron la gente de Jerusalén. Todos los apóstoles ni se vuelven a mencionar. Comienzan a emerger nuevos líderes: Esteban, Felipe, Bernabé, Saulo de Tarso, Silas, Timoteo, Tito. Es decir, un grupo de líderes distintos. El asunto es que el Espíritu nunca se va a detener. ¿Me entiendes? Él nunca se va a detener. Ni Pedrito era indispensable, hermanitos. Ni Juancito. Ni Jacobcito. No. Ninguno de nosotros es indispensable. ¿Por qué? Porque la misión es de Él. Él es la fuerza. No hay más. Eso es lo primero. Lo segundo, el Espíritu aparece en Hechos de los Apóstoles como el vínculo de unidad de las diferentes iglesias. No todas las iglesias en Hechos de los Apóstoles serán iguales. No todas. Hay iglesias diametralmente opuestas. La iglesia de Jerusalén no tiene nada que ver con la iglesia de Antioquía. Son dos mundos, dos liderazgos. La iglesia de Jerusalén es una iglesia dirigida más bien por las personas que históricamente caminaron con Jesús. En Antioquía se va a levantar un liderazgo más carismático. Eran profetas y maestros, o sea, era gente ocupando dirección a partir de los dones recibidos, aunque nunca hayan caminado con Jesús. Es decir, los criterios para ser líderes eran diferentes. En Jerusalén, Pedro pone en el capítulo 1, por ahí por el versículo 18 en adelante, pone los requisitos o condiciones para ser apóstol o líder de la comunidad. Y comienza a decir que haya andado con el Señor, que lo haya visto desde que salió del bautismo, que haya sido testigo de la resurrección. Puchica, esos requisitos eran demasiado restrictivos, pero eran los que regían para ser líder en Jerusalén. Cuando se fundó la comunidad de Antioquía, los líderes de esa comunidad no cumplían ninguno de esos, pero cumplían otros. Eran apóstoles y eran profetas.
eran profetas y eran maestros. Entonces tenían dones. Por eso decimos es carismático, porque la palabra carismático viene de la palabra griega carisma, y la palabra carisma significa don. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, hablamos de los carismas del Espíritu. Cuando yo les diga comunidad carismática, no me refiero a los carismáticos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hablo de cómo habla la Biblia. Lo carismático es aquello que va ligado a los dones del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Preguntas? Es que ustedes solo amén me dicen cuando yo pregunto, ¿entendieron? Y cuando hago preguntas el siguiente martes, dígame. Cuando estas cartas son escritas, se habla a las 12 tribus despatriadas, dispersas, en primera de Pedro. O sea que allí hasta ese punto habla de Pedro y Santiago, hablando siempre al pueblo judío, pero en las tribus dispersas no habla nada de los gentiles. No. ¿Qué entendemos ahí? Ahí tenemos, cuando dice las tribus dispersas, se está empleando la terminología del Antiguo Testamento que se usaba para hablar de Israel, pero esa terminología se está empleando ahora para hablar de la iglesia. Es decir, la nueva diáspora, o sea, los dispersos, la nueva diáspora ya no son los israelitas físicamente judíos que están en el imperio, sino que ahora la nueva diáspora, la verdadera diáspora, son los cristianos que habitan el imperio. Entonces, cuando dice Santiago y Pedro a las tribus dispersas, no se refiere a las 12 tribus del Israel genético o biológico, sino es una terminología que ahora se usa para hablar de la iglesia que habita ya en el imperio. Ya cuando se escribe Pedro y Santiago, se entiende que hay cristianos ya, pero son cartas tardías, porque ya el cristianismo ha permeado gran parte del imperio y ellos son la nueva diáspora, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Preguntas? Bien, en este marco de ser diferentes iglesias, el Espíritu será el componente común a todas las iglesias. No todas van a pensar igual. No todas. Ni siquiera, óyeme bien, ni siquiera todas van a pensar igual sobre Jesús. Fíjense lo que les estoy diciendo. Me refiero a su persona. No habrá dudas de su fuerza salvadora. Me refiero a su persona. La comunidad de Jerusalén, por ejemplo, jamás de los jamases se iba a imaginar que Jesús era Dios. Jamás de los jamases. Porque la comunidad de Jerusalén era una comunidad puramente judía, casi de habla aramea. Judaísmo puro. Es imposible pensar que ellos iban a hablar que a la par de Jehová había otro Dios. Eso no es posible. Por eso cuando Pedro, Jacobo hablen de Jesús, lo van a hablar como un profeta. Profeta de Dios. Varón de Dios. O sea, no van a pensar de Jesús como usted y yo pensamos ahora, que hay toda una doctrina acerca de Cristo que ha recorrido 2000 años y que hay un credo de Nicea, de Constantinopla, de todas son 7 concilios ecuménicos. No. Ellos tenían una fe principiante en Jesús, en la cual ni en broma
los hermanos cristianos de Jerusalén podían pensar que Jesús era Dios, ¿verdad? Ni en broma. Sin embargo, algunas comunidades como la de Éfeso y sobre todo las de Asia Menor eran comunidades que tenían un esquema mental, filosófico y cultural completamente distintos, y ellos fueron, las iglesias de Asia Menor son las que comenzaron a desarrollar lo que se llamó una cristología alta, es decir, comenzar a pensar en Jesús en términos divinos. Solo para que vean que en un tema hay diferencias radicalmente opuestas ya desde los orígenes del cristianismo. Pero se encargará de decir este libro que independientemente de las formulaciones doctrinales particulares que se hagan, hay un espíritu que une. La doctrina nunca unirá a nadie. A nadie. La doctrina no une. La doctrina separa. Porque la doctrina quiere precisar en conceptos, en términos, quiere precisar realidades espirituales bien profundas. Y los conceptos no alcanzan a traducir la riqueza de la acción de Dios y del mover de Dios que se da en la práctica. No sé si me entienden eso. Nunca lograremos formular o encerrar en un solo término lo que Dios hace. Lo que Dios hace es mucho más que lo que pueda decir un concepto nuestro. Entonces, algunos hermanos decían, no, es que ese concepto no refleja tal parte de Dios. O decían, no, porque este concepto hace énfasis en una parte que no queremos nosotros. Comenzaban los pleitos, no porque ellos no hayan recibido la obra de Dios, no porque no hayan recibido la obra del Espíritu, sino porque sentían que los términos que estaban empleando no reflejaban el énfasis que ellos querían hacer de la obra de Dios entre ellos. Y luego los pleitos vinieron por los conceptos. Sí hubo en el año 325 en el concilio de Nicea un pleito entre una letra. Fíjense que una letra era la diferencia entre dos palabras, homoiosos y homoiosos, una i que se agregaba, que la traducción era igual a o semejante a. Y eso fue una discusión terrible, porque el término reflejaba la perspectiva de un sector y otro término reflejaba la perspectiva de otro sector. Al final se impone un término, pero el término prácticamente alegra a unos y molesta a otros. Por eso es que la doctrina, por ser formulación conceptual, nunca logrará traducir a palabras la riqueza de la acción de Dios en la iglesia y en la historia. La doctrina debe ser más bien un punto de referencia, no es el punto que nos une. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Las doctrinas solamente son la expresión conceptual de la concepción particular que alguien tiene sobre una doctrina, pero no es lo que nos une. El vínculo de unidad es el Espíritu Santo. Somos hermanos no porque estemos de acuerdo en el término que expresa mi fe. Somos hermanos por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Es decir, el vínculo es espiritual y no conceptual. ¿Estamos? Eso hoy día es bien complicado de entenderlo por la gente, porque nos han metido décadas. Y usted le pregunta, y mire, ¿y su doctrina cuál es? Le dicen a uno.
al hermanito que andaba por ahí perdido en drogas, en pandilla, no le dicen, mire, cuénteme qué fue lo que le pasó. Quiero escuchar el poder de Dios. No, mire, ¿y qué le enseñan en su iglesia ahí en la Betania? ¿Cuál es la doctrina? No, no les enseñan doctrina, no. Y no les prohíben nada. O sea, la gente no quiere escuchar la obra del Espíritu. Porque durante décadas se nos ha enseñado que lo que nos hace ser iglesia es la doctrina, son los conceptos, son los dogmas. Y los dogmas a lo largo de los siglos no solo han partido el cuerpo de Cristo, sino que han matado a un montón de gente. Los dogmas siempre han traído muerte y no vida. ¿Tienen lugar los dogmas? Sí, hay espacio para la doctrina, siempre y cuando no anule el mover del Espíritu Santo, que es el problema que nos ha generado las iglesias a través de los siglos, que la doctrina termina matando lo que hace el Espíritu. Es decir, la doctrina es para explicar lo que está pasando como obra de Dios. Y a veces en querer explicarlo perdemos ya de vista lo que queríamos explicar. Y ya nos peleamos por conceptos. Hermana Esther. Sí. La hermana Esther hace una pregunta bien interesante. Si este concepto de la unidad del Espíritu puede incluir a los católicos, o solamente hablamos que es la unidad del Espíritu de los evangélicos. Y esto es bien serio, ¿verdad? Porque entramos al tema de la conversión. ¿Qué me hace salvo? El dogma que predica o la doctrina que predica la iglesia evangélica o la doctrina que predica la iglesia católica. Uno de los grandes problemas que hoy día enfrentamos es que la gente cambia de doctrina pero no cambia de vida. Yo antes iba a la católica, hoy voy a la evangélica. ¿Pero qué me quiere decir con eso? ¿Es geografía o qué? ¿Es cambio de templo o qué me quiere decir? Porque diferente es que me diga, antes iba a los burdeles. Hablamos de cambio de vida, no de bancas vacías. ¿Me explico? Y yo creo que en el catolicismo, por ejemplo, hay una fuerza muy interesante, que es la fuerza carismática, que ha querido darle autenticidad espiritual a una cosa que era mente religiosa, que es lo que pasa con los movimientos de avivamiento en el mundo evangélico, que quieren darle calidad espiritual a lo que ya solo es pura religión. Entonces, hoy más que nunca estamos viviendo un periodo en el que ser evangélico no garantiza ser salvo. Ni ser católico significa estar perdido. Porque si un católico como Martín Lutero, que era católico, se encuentra con Jesucristo, recibe a Jesucristo, es sellado por el Espíritu Santo y se quiere quedar en la iglesia católica, es salvo. Si Martín Lutero nunca quiso salirse de la iglesia católica, a él lo echaron, nunca pensó en salirse, siempre creyó en la capacidad del Espíritu para renovar la iglesia. Claro, el problema es que el catolicismo hoy día es un imperio. Yo creo que no hay un catolicismo, hay muchos catolicismos.
El catolicismo de Roma es el catolicismo político. Es un catolicismo imperial. Es un catolicismo medieval. Es un catolicismo de dinero. Pero hay muchos movimientos de renovación espiritual dentro de ese catolicismo que no comparten. Es más, las críticas más duras que yo he leído al catolicismo no vienen de los evangélicos, vienen de estos grupos de renovación. Hay una cantidad de biblistas católicos que son más evangélicos que los evangélicos. Yo leo mucha literatura. Ustedes a mí nunca me van a ver en la librería Bautista, ni en la librería Josué. Hay solo novelas, aritos, cadenitas, llaveritos, pulseritas y cosas así venden. Ustedes me van a ver a mí en la librería San Pablo, comprando literatura de biblistas católicos que estudian la Biblia más que los evangélicos. O sea, yo no soy un ingenuo en el conocimiento bíblico. Uno casi no habla de su currículo en realidad, pero la gente ya se cree que uno es pastor y que un día dijo seré pastor y se puso a predicar y que nunca estudió nada. Para comenzar hay que conocer la Biblia, para empezar. Muchas veces les he hecho el ejercicio aquí que cualquiera de ustedes comience a leer un pasaje de la Biblia y yo les voy a decir qué libro y capítulo es. Algunos se asustaban al principio y creían que estaba arreglado esto. Y algunos se animaban a decir, a ver si me adivina el mío. Hay que conocer la Biblia en primer lugar a profundidad. Segundo, hay que estudiarla muchísimo tiempo. Desde que yo comencé a dar clases en 1990, que algunos de ustedes no habían nacido, comencé a dar clases. Siempre he dado clases de exégesis griego y exégesis del Nuevo Testamento. La especialidad, Roberto Ponce, un hombre preparado teológica y académicamente, y aquí hay muchas hipotas que tienen que ver a este hombre. A él lo conocí cuando di un diplomado de griego un año entero en la Universidad Evangélica. Ahí lo conocí. ¿Qué año fue, Roberto? Cuando di el diplomado de griego, 94. El 2004. En el 2004 di un diplomado un año entero de griego. Leer el Nuevo Testamento en el idioma en que fue escrito, el griego. Leerlo, traducirlo, interpretarlo, analizarlo. Todo eso es exégesis. Cuando yo les digo que estudio o leo un biblista católico, les estoy diciendo que estoy estudiando a alguien que trabaja el texto desde el idioma original. O sea, yo sé que estoy leyendo. Yo sé que no estoy leyendo a alguien que me está dando paja. Entonces, el problema hoy es que los evangélicos solo son novelas. Escriben solamente cosas de religiosidad popular. No tenemos ahorita gente que esté sacando comentarios bíblicos.
Las casas editoriales evangélicas están reeditando comentarios viejos de hace 200 años. Matthew Henry reeditado. ¿Cuándo vivió Matthew Henry? Dígame. Hace 2 siglos. ¿Cuándo vivió este otro comentarista, Barclay? Ya lleva más de 100 años. Y los estamos reeditando. No hay estudiosos del Nuevo Testamento. Y esta gente biblista que estudia la Biblia es la gente que más cuestiona ese romanismo de Roma. Esto de evangélico y católico hoy ya requiere una relectura, un replanteamiento, porque ya lo evangélico no es tan evangélico, ni todo lo romano es tan romano. Hoy tenemos romanismo en la iglesia evangélica y tenemos algunos votos de evangelio en la iglesia católica. No sé si me entienden esto, hermanito. Es que el punto es, hay iglesias evangélicas que son más romanas que Roma, ya. Y hay movimientos en el catolicismo que son más evangélicos que muchas iglesias evangélicas. Por eso la pregunta esencial es no qué pienso sobre la Santa Cena. La pregunta esencial es, ¿mi vida ha nacido de nuevo por el Espíritu? ¿Mi vida camina en el Espíritu? Que son las cosas que en el Nuevo Testamento van a importar. Que son las cosas que van a definir la autenticidad de una persona cristiana. Su autenticidad ya no será ni geográfica ni dogmática. En el Nuevo Testamento es espiritual. Es espiritualmente nacida de nueva. Camina en el Espíritu, la dirige el Espíritu. Cuando Pablo llega a Éfeso, capítulo 19 de Hechos, y dice atravesando, no recuerdo si es Frigia y no sé qué, llega a Éfeso y encontró a algunos discípulos. ¿Qué les pregunta? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Hoy no. Hoy le preguntan, ¿y ustedes qué son? Amilenaristas, posmilenaristas, premilenaristas, que son cosas dogmáticas en torno al milenio. ¿Y ustedes qué son? Pretribulacionistas, posttribulacionistas. Miren, es una de conceptos que se han inventado. ¿Y ustedes qué son? ¿Arminianos o calvinistas? ¿Y ustedes qué son? O sea, no le preguntan como Pablo. ¿Y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Porque si no lo han recibido, aunque conceptualmente digan algo, es por gusto. No son mis hermanos. Lo que nos hace hermanos es haber recibido el mismo Espíritu. Porque el Espíritu se recibe de Dios. La doctrina no se recibe de Dios. La doctrina es la formulación humana sobre su comprensión de la obra de Dios. ¿Me entiende? La doctrina es cómo entiendo yo lo que Dios hace. Cómo expreso cómo articulo, cómo conceptúo lo que Dios hace. Esa es la doctrina. Y sabiendo que tenemos diferentes niveles de formación, trasfondos académicos, niveles de pensamientos, regiones culturales, la manera como formulemos algo va a ser distinto. ¿Francisco? Ahora que menciona esto, pastor, yo quería preguntarle,
partimos de Hechos 8.1, ¿verdad? De toda la separación de estos discípulos de Jerusalén saliendo a las diferentes zonas, a Éfeso, Antioquía, etcétera. ¿De qué dependía que estas iglesias tuvieran diferente forma de pensar? De la interpretación que ellos llevaban de lo que habían aprendido del Evangelio y lo implementaban, o que al llegar la cultura que había en ese lugar superaba la fuerza que llevaban estos discípulos en la implementación del Evangelio. La creatividad del Espíritu para crear nuevos modelos en nuevas zonas geográficas. Lo que llamamos la contextualización. En el Nuevo Testamento no hay trasplante de iglesias. Hay una construcción creativa de comunidades seguidoras de Jesús que en su propio marco cultural, geográfico, hasta filosófico, van a entender y a desarrollar el Evangelio. Las exigencias pastorales, los contextos culturales distintos y la creatividad del Espíritu convergen para producir modelos eclesiales diferentes. Diferente a lo que hacemos ahora nosotros, que trasplantamos. Bueno. De modo que una iglesia, que es uno de los grandes problemas que enfrentaron las iglesias históricas aquí, me refiero a los bautistas de 1900 y a las centroamericanas de 1900, es que la iglesia tal como estaba allá, en Oregon, en Indiana, en no sé dónde, la trasladaban a hacer una fotocopia en un contexto cultural diferente. ¿Verdad? Porque los pentecostales van a pegar más que los históricos. Porque los bautistas traían su himnario bautista, que hablaba de la fe, la lucha, las esperanzas de los bautistas norteamericanos, no los latinoamericanos. ¿Me entiende? Si hasta las frases que se usan en los himnarios bautistas son de la terminología norteamericana, su cultura. Traían un subvolado que se llamaba armonio, que era un bolito chiquito aquí, ve así. Ustedes lo han oído en las películas, sobre todo en las películas de miedo. Cuando le hacen ese es el armonio. Instrumento sagrado de los bautistas de Norteamérica. Bien por ellos, es su cultura. Luego vinieron a meternos el himnario y a meternos el armonio, y comenzamos a cantar no nuestros himnos, los himnos de los bautistas norteamericanos. Cuando vinieron los pentecostales, ellos no vinieron cantando los himnos norteamericanos, ni usando los instrumentos norteamericanos. Uno iba a un culto pentecostal y parecía que era chanchona de Arcadio, ¿va? Estaba aquel gran animal que tiene las cuerdas, ¿va? Bum, 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 bum. Y estaba la guitarra y estaba y era una fiesta. Y comenzaron a cantar cantos hechos aquí. Alabaré. Hoy no suenan esos cantos muy callados, pero en la década de los 60 eso era un relajo para los bautistas y centroamericanos. Comenzaron a aplaudir y eso era relajo, pero era fiestongo. El culto era fiestongo. Y ahí el gran pegue. Se reprodujeron. ¿Por qué? Porque
entraron a un contexto cultural propio, donde emergió del Espíritu una manera propia de ser iglesia. Pónganos de pie, hermanitos, vamos a llegar hasta aquí. Óigame, aprenda de esto, porque les voy a decir algo a ustedes que predican. No me estén reproduciendo esquemas solo por reproducir. Quizá al principio ustedes podrán reproducir algo que hacemos en Betania, pero usted no sabe si en una comunidad, en una colonia, el Señor un día quiere que usted haga algo fuera de serie, algo que no parezca convencional, algo que parezca raro, extraño. Que usted diga, fíjese que el Señor a mí me puso que en la conexión hiciéramos una cosa bien rara. Mire, si usted está en el Espíritu, hágalo, porque no sabe el impacto que va a tener eso allá. Me encanta la gente que cuando da tema llega a quebrar esquemas y a hacer cosas nuevas y a decir, esto vamos a hacer ahora porque el Señor me dice. Y usted se fija que cuando hay esos cambios, el Espíritu comienza a tocar a las personas. No quiero que vayan a repetir, vayan a recrear. ¿Me oyen? Padre, queremos ser una iglesia en la cual la creatividad del Espíritu fluya fuera de los cánones dogmáticos, tradicionalistas y religiosos en los que hemos encajado el Evangelio. El Evangelio no es doctrina dogmática, el Evangelio es fuerza salvadora tuya, Señor. Es instrumento de vida y de esperanza, fuerza de salvación, fuerza de liberación. Y los modos en que el Evangelio debe operar en cada comunidad, quiero pedirte, Espíritu Santo, que a cada joven, señorita, hombre, mujer, que te pida dirección, discernimiento, capacidad creativa para hacer tu obra, derrama sobre ellos esa iluminación especial del Espíritu. Un día llamaste a Pedro y se metió a la casa de Cornelio, un acto de irreverencia para la iglesia de Jerusalén. Un día llamaste a Felipe y le predicara a un eunuco, otro acto de irreverencia porque los eunucos estaban por obligación legal fuera del tabernáculo. Un día le prohibiste a Pablo ir en una dirección y enviarlo a otra. Sigue, Espíritu Santo, hablándonos sobre las maneras, los modos, las personas, lugares y zonas que tú quieres alcanzar. No queremos ser repetidores, queremos ser simiente de nueva semilla ahí donde cada uno predicamos. Padre, acepta lo que tu pueblo te ofrece. Es tu parte, Señor. Acéptala.